Bienvenidos nuevamente a la segunda jornada de la Feria Modo Utelar. En este último par de presentaciones de la tarde de hoy tendremos dos disertaciones sobre Moodle. La primera se titula Experiencia de la participación de la UDELAR en la Moodle Moot Global 2022 y estará a cargo del ingeniero en computación José Fager, que es docente de la Comisión Sectorial de Enseñanza y está trabajando en CESIU, y del ingeniero en computación Emilio Pena, funcionario técnico de CESIU. La segunda presentación de este bloque se titula Utilización de Moodle EVA como espacio de gestión institucional y estará a cargo de Fernando Arregui, profesor adjunto de la Unidad Central de Educación Permanente, Comisión Sectorial de Educación Permanente. Pues bien, sin más dilaciones, damos paso a la presentación Experiencia de la participación de la UDELAR en la Moodle Moot Global 2022. En primer lugar, hablará José Fager. Adelante, José. Muchas gracias, Mariela. Voy a compartir la presentación. Bueno, como ya nos anunciaron, vamos a estar contando sobre nuestra participación en el Moodle Moot Global de este año en Barcelona, España. Primero vamos a explicar lo que es el Moodle, porque muchas veces se da por sobreentendido, pero no se explica, y la vinculación que tiene con la Universidad de la República. Después vamos a contar brevemente lo que son los Moodle Moots, para luego ya dar un histórico de lo que han sido algunas de las participaciones más importantes en los Moodle Moots de la Universidad de la República, y luego poner lo que fue el disparador de la pandemia, el antes y el después, que terminó siendo el elemento principal del cual se nutrió la presentación que terminamos haciendo junto con Emilio en Barcelona, para finalmente explicar lo que fue específicamente esta participación de este año. Bueno, para explicar lo que es Moodle, es un software de código abierto que es gratuito y con el cual nos permite implementar el sistema que nosotros llamamos en la Universidad de la República EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje. ¿Tá? Es un software que hoy en día es, podemos decir que por lejos el más utilizado para la implementación de este tipo de sistemas de enseñanza a distancia o de apoyo a la enseñanza presencial en el mundo entero. Es un software que está desarrollado en un lenguaje de programación denominado PHP. Originalmente fue desarrollado en Australia, este software, luego se fue extendiendo a todo el mundo su utilización, pero el núcleo central de desarrollo estuvo en Australia. Y bueno, en un momento la Universidad de la República, ya hace varios años, haciendo un estudio específico con un proyecto específico que fue TICUR, tomó la decisión de adoptar este Moodle, que es el que utilizan la mayoría de las universidades e instituciones educativas del mundo, y particularmente es el de los más utilizados en América Latina y en Europa. ¿Qué son los Moodle Moot? Bueno, los Moodle Moot son conferencias, congresos, encuentros que se realizan en diferentes partes del mundo. La periodicidad de estos encuentros generalmente es anual. Esto tuvo un impasse debido a las condiciones de la pandemia, lo cual llevó a que muchos no se realizaran o que se transformaran en eventos que se realizaban de manera online en algunos casos. Y en estos encuentros, bueno, nos damos cita, nos encontramos, valga la redundancia, los diferentes actores que de una forma u otra estamos vinculados con el software Moodle. O sea, a estos encuentros van los desarrolladores del propio software Moodle, pero también van los que administran los Moodles a nivel técnico como nosotros, como Emilio, como yo, los que administran los Moodles a otros niveles que no son tan técnicos, como las figuras que reconocemos en la Universidad de la República como los articuladores, y también los profesores, los estudiantes, los generadores de contenido, y todos los que están vinculados de una u otra forma con el Moodle. Nos damos citas a eventos que pueden tener un carácter global, mundial, o a veces un carácter local. En lo que tiene que ver con las participaciones de la Universidad de la República en estos eventos, desde que yo empecé por lo menos a estar vinculado con Moodle, la primera participación fue allá por el 2012 en un Moodle Mood Research que se realizó en Grecia, en la isla de Creta, más concretamente.
Ahí en ese momento se dio cita el cuartel principal de desarrolladores del Moodle, pero además se dio cita particularmente a las personas que trabajábamos con Moodle, pero que de alguna forma u otra estamos vinculados a la investigación, a aportar conocimiento nuevo relacionado con el Moodle. A partir de allí hubo una gran cantidad de eventos en los que de una forma u otra fuimos participando, desde el 2012 para aquí, que incluso implicó la organización en Uruguay en más de una ocasión del Moodle Moot UI de Uruguay e incluso el Moodle Moot del Sur, que participamos junto con otros países del Mercosur como Argentina y Paraguay. También hemos participado en el Moodle Moot de Brasil, por nombrar algún Moodle Moot latinoamericano importante, están los de Colombia y los de México. Pero también hay Moodle Moots en Europa, en diferentes países, como en Francia, como en el Reino Unido, y también algunos Moodle Moots que a veces son locales, como el Moodle Moot del País Vasco, ¿tá? Y otra cantidad de Moodles que se realizan generalmente con una periodicidad anual, aunque vuelvo a comentar y seguiré reiterando en esta presentación, con respecto a lo que tuvo que ver con la pandemia, esta continuidad anual se vio cortada. Pasados estos eventos, en el 2019, el cuartel general de Moodle, que estaba en Australia, abre por primera vez en la historia una sede mundial en Barcelona y empieza a tener dos núcleos mundiales de desarrollo de software, uno en Australia y otro en Barcelona. Y tienen la idea de empezar a organizar ya los Moodle Moot Global, hacer un Moodle Moot que congregue a toda la comunidad de Moodle a nivel mundial y que se hagan año a año en Barcelona. En el 2019 se realizó el primer encuentro, participamos, la Universidad de la República estuvo presente allí y la idea era que comenzara a tener una periodicidad anual, pero lamentablemente en el 2020 no fue posible organizarlo, en el 2021 tampoco, y el segundo encuentro fue en el 2022, donde volvimos a estar presentes. Y la idea es poder seguir participando y estar vinculados con estos eventos y que la Universidad de la República esté allí. Entrando ya en lo que va a ser lo que presentamos en este evento, cuál fue el trabajo que se presentó y que estuvo muy vinculado con lo que fue la pandemia, nosotros hicimos este cuadrito comparativo acá, que básicamente lo que intenta mostrar es el 2019 y el 2022. Es decir, cómo estaba la Universidad de la República antes de la pandemia con respecto al uso de los MOOCs y cómo está después de la pandemia con respecto al uso de los MOOCs. Entonces, en cuanto a servidores, antes de la pandemia, tenemos lo que llamamos nosotros el EVA central, o sea, los EVAs que están centralizados, que básicamente son los servicios de la Universidad de la República, las facultades, las escuelas, los institutos, que a nivel central les damos soporte si se les da un Moodle para que lo puedan utilizar. Antes había un solo servidor físico que estaba vinculado con los Moodles. En la actualidad hay 17 servidores, entre físicos, virtuales, servidores que están dedicados solamente a dar el servicio de base de datos, u otros que están dedicados a dar el servicio web, o hasta incluso un servidor específico que está dedicado para el envío de los correos, de los mensajes de mails, los cientos de miles de mensajes que se envían por día, estos EVAs centralizados. En cuanto a la cantidad de EVAs en sí, que no necesariamente está vinculado con el número de servidores, antes había un solo EVA centralizado, que los diferentes servicios lo compartían. Entraban al mismo EVA y compartían ese espacio. ¿Tá? Hoy en día hay 14 EVAs. La gran mayoría de los servicios han pasado a tener un EVA que se podría decir que es propio, que lo utilizan en exclusividad y tiene la identidad de su propio servicio. En cuanto a los EVAs++, que quiere decir que son otras instalaciones de Moodle que tenemos en la universidad, además del que reconocemos como EVA, antes habían dos instalaciones más, además del EVA principal, y hoy en día hay 6 instalaciones más. Esto en resumen da como resultado que antes teníamos un servidor, hoy tenemos 17, y antes teníamos 3 instalaciones de Moodle, y hoy tenemos 20 instalaciones de Moodle que tenemos que mantener. Esto llevó también con la situación en la que se dio en el 2020, que se suspendieron totalmente las actividades presenciales y se trasladaron a los EVAs en el sentido de que era fundamentalmente la toma de pruebas. La pregunta a contestar era cuántos usuarios podía soportar la plataforma sin que se cayera. Y puntualmente
cuántos podían dar un examen al mismo tiempo. Y el poder responder esas preguntas fue lo que motivó a hacer un trabajo, y el resultado de ese trabajo fue lo que se terminó presentando. Entonces, yendo específicamente a lo que fue así el encuentro en Barcelona, este año se desarrolló en Barcelona, como ya lo he dicho varias veces, el 27, el 28 y el 29 de septiembre. Participamos por la Universidad de la República, Emilio Pena y quien está hablando, José Fajer, nosotros dos. Hubo 124 presentaciones, de las cuales una sola era un país latinoamericano, que fue la que presentamos nosotros. Participaron 835 personas en este evento, y estas personas venían de 60 países diferentes. Entonces, allí hubo la presentación nuestra, que es lo que les va a hablar ahora Emilio, eh, bueno, le doy paso a Emilio para que explique lo que fue la presentación y el trabajo que se hizo. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Emilio Pena de Cesium y les cuento un poquito qué fue lo que presentamos. Bueno, como está ahí en la presentación, el problema a resolver era que teníamos, por el tema de la pandemia y la no presencialidad, teníamos muchos estudiantes accediendo a los EVA, y sobre todo preocupaba el tema de si se quería hacer algún cuestionario en línea, alguna evaluación. Y la característica que eso suele tener es que un examen, por ejemplo, un parcial, arranca a cierta hora y a esa hora entran todos, y podría ser mucha carga concurrente para el servidor, y queríamos asegurarnos de que el servidor soportara esa carga y no se cayera, y no hubiera ese problema. Bueno, analizamos la situación y bueno, no había muchos antecedentes de estudios de ese tipo, de performance. Eso se llama una prueba de carga, prueba de performance, ¿no? Entonces, ahí decidimos hacer una prueba de performance. O sea, hacer una simulación robotizada con máquinas, o sea, computadoras que generan una carga sobre el servidor, simulando ser, no sé, 1000, 2000 estudiantes, a ver si el servidor lo soportaba. Ese trabajo principalmente fue realizado por Valentina Parula, que es de la división calidad de Cesium, la misma división que Mariela. Valentina desarrolló un script para hacer esas pruebas. Y bueno, y hicimos unas cuantas pruebas, de a poco probamos, fuimos mejorando los servidores, ajustando las configuraciones, y llegamos a unos números bastante interesantes. Y bueno, eso queríamos presentar ahí en este evento porque era algo novedoso, digamos, ¿no? Y aparte, los cambios de configuración, las cosas que hemos probado y hemos logrado, la idea era presentar eso. Entonces, ahí lo que se hizo fue la instalación de una sala dedicada a evaluaciones para no tener interferencia de otras cosas, ¿no? Y bueno, llegamos a una configuración bastante buena, que hasta hoy en día se usa esa sala para evaluaciones, que anduvo muy bien, así que valió la pena ese trabajo y queríamos compartirlo en este evento de Moodle. Esa configuración también se compartió con otras facultades, por ejemplo, Facultad de Ciencias Económicas, que tiene su propio EVA, también se instalaron una sala para evaluaciones, le pasamos la configuración, ellos la aplicaron, digamos, algo similar a lo que hicimos, y les dio muy buen resultado para soportar a muchos estudiantes al mismo tiempo dando las pruebas. También de otras facultades nos pidieron probar los servidores, entonces lo que hicimos fue poner a prueba los servidores de ellos, ¿no? Con esa herramienta de prueba robotizada, tirar todos contra ese servidor de la facultad y ver cuánto soportaba, y por ejemplo vimos que soportaba muy poco y dijimos, esto por las dudas no lo usen con mucho porque se les va a caer. Entonces está bueno eso, detectarlo antes de que pase, de que se les caiga el EVA. Bueno. No voy a dar muchos detalles más técnicos porque acá creo que el público no es. Si les interesa algún detalle técnico nos pueden contactar. Pero, por ejemplo, cosas que nos interesaba, por ejemplo, es, bueno, en el comienzo de la prueba, yo qué sé, si entran 1000 usuarios, si entran 2000, ¿en cuánto tiempo entran? Si entran en 30 segundos, si entran en un minuto. Hubo un análisis fino de ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y análisis de los servidores, cómo estaba de memoria, el procesador, la red, todas esas características, a ver qué se podía mejorar. Esa es lo que logramos. Hicimos un sitio web que también con la idea de compartir esos resultados en proyectos ULR de UI. Están ahí las notas que mencionan esto. Y algún documento también con resultados de las pruebas y configuraciones.
Así que bueno, eso es, también, ahí va, como dice acá la presentación, como un aporte a la comunidad, ¿no? Ya que usamos un software que es de código abierto y mucha gente ha aportado, nosotros queríamos aportar este estudio que se hizo, esas recomendaciones de configuración, aportarlas a la comunidad para que gente de otras facultades u otras universidades del mundo pudiera aprovecharlo en sus servidores. Bueno, eso con respecto al trabajo que se hizo. Después, si tienen una pregunta, pueden plantearlo. Y también les puedo comentar un poquito con respecto a nuestra asistencia. Aparte de presentar lo nuestro, asistimos a un montón de presentaciones. Y para comentar un poquito de eso, bueno, en primer lugar, los contactos, ¿no? O sea, es estar en contacto con desarrolladores de Moodle, administradores de Moodle de todo el mundo, gente que trabaja en distintos roles con Moodle. Y esos contactos son muy, muy valiosos. Por gente que tuvo temas parecidos o que le interesa y puede aportar algo, hay siempre un intercambio ahí. Después, digo, por nuestro perfil, o sea, había como varios perfiles, ¿no? Perfil más de educadores, perfil de desarrolladores y perfiles de administradores. Yo más bien como que participé de las presentaciones de administradores, y en ese sentido, las que me resultaron más interesantes y asistí, fueron, por ejemplo, de ejemplos de arquitecturas de gran porte de Moodle, ¿no? Había, por ejemplo, una presentación que hablaba de una instalación de Moodle para 1 millón de usuarios. Era muy interesante eso. No concurrentes, pero en total 1 millón. Y bueno, es interesante conocer qué herramientas utilizan, qué procedimientos para actualizar, para bueno, un montón de cosas, porque esas arquitecturas grandes requieren su trabajo de gestión. Y bueno, nosotros también tenemos varios Moodle, o sea, muchos usuarios, entonces está bueno aprender de todo eso y ver cómo estamos con respecto a eso que puede aportar. Hubieron otras presentaciones de performance también, que fueron interesantes. También hubiera alguna de proctoring, que es el tema como de ver que no hagan trampa, digamos, herramientas para controlar un poco la seguridad de las evaluaciones en línea, que también hemos estado trabajando en eso acá, en un proyecto, un poco de ingeniería. Después el tema de credenciales digitales, también fue interesante conocer avances en eso, sobre todo en Europa, que se está manejando, que se está estandarizando con respecto a credenciales digitales y también con respecto a Moodle, ¿no? O sea, cómo expresar un certificado de que se completó un curso, que se tiene cierta habilidad, etc. Y bueno, después herramientas como integración de Moodle con otros sistemas y un poco conocer de la mano del creador de Moodle qué es lo que se viene. Y bueno, eso fue muy, muy interesante. Así que, bueno, eso es todo lo que, así brevemente, para comentar, es lo que tenía. Y bueno, si tienen una pregunta, podemos responder si alguien interesado. Muchas gracias, Emilio y José.